Hola, buenos días a todos, muchachos. Reciban un cordial saludo. Vamos a dar unos minutos más para que se conecten, por favor. Unos 2, 3 minutitos y comenzamos.
Entonces entremos al módulo de estadística, que es el módulo que toca. Voy a estar compartiendo mi pantalla y ahí vamos a ver. Déjenme entrar. Vemos esto. Vamos a ver el módulo de estadística. Vamos a ver la evaluación diagnóstica. Bueno, nos dice que son las medidas de tendencia central. Obviamente la media, la mediana y la moda. Entonces vamos a ver esta cuestión, que son la síntesis de los datos, ¿no? Donde se encuentran los datos de manera general, global, la mayor concentración de ellos. Vamos a tener que las medidas de dispersión también son um, la varianza, la desviación estándar, como podemos ver aquí. Y bueno, vamos a tener ahí las variables cuantitativas, la representación de los histogramas, el polígono de frecuencias en la gráfica de frecuencias acumuladas o gráfica S, también una nube de puntos para las regresiones lineales, lo que son los diagramas de barras, acumulativos, cualitativos, cuantitativos, discretos. También está la gráfica circular y de sectores, como podemos ver ahí, el gráfico de caja, que todo pertenece a las representaciones gráficas. Entonces, vamos a leer aquí esta parte, muchachos. Dice, podemos considerar a la estadística descriptiva como el conjunto de las técnicas para ordenar y representar los datos en tablas y resumirlos mediante el cálculo de diferentes medidas. Por tanto, podemos distinguir tres apartados. La tabulación, que consiste en ordenar los datos originales y presentarlos de forma que sin perder información sea más fácil para conocer la distribución de los grupos. El resultado final es una tabla que muestra los valores de la variable que se tabula y sus frecuencias. El cálculo de las medias, para resumir la distribución, pues pueden ser de tendencia central, que indican alrededor de qué valores se agrupan los datos observados, o bien de variabilidad o dispersión, que indica los valores de la variable si están muy concentrados o también muy dispersos. La representación gráfica de ellos, dice, facilita un análisis visual de los datos y permite sacar pues, conclusiones de las características globales de la distribución. Eso es lo que vamos a tener, muchachos. Ahora, ¿qué es la media, la mediana y la moda? Vamos a ver, y ahorita platicamos. Hoy estudiaremos las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Veremos su significado, cómo se calcula y su análisis. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son medidas estadísticas que resumen información de un conjunto de datos en un solo valor. Estos valores se ubican en la parte central del conjunto de datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda. La media, también conocida como promedio o media aritmética, se representa con este símbolo. Y eso es igual a la sumatoria de una serie de datos dividido entre el número de datos sumados. Aquí tenemos un ejemplo con una serie de datos que tiene 5 datos. Y si sumamos esos 5 datos, nos va a dar 50. Y el n es el número de datos sumados, o sea, 5.
tendríamos 50 sobre 5, que eso va a ser igual a 10. Ese sería nuestro promedio. La mediana es el valor central de un conjunto de valores ordenados en forma decreciente o creciente. Esta serie de datos o conjunto de valores puede ser impar o par. En nuestro primer ejemplo tenemos una serie de datos o conjunto de datos que tiene 9 datos. Viene a ser impar. Debemos hallar el centro de esta serie. Para hallar ese centro debemos sumar n más 1 sobre 2, donde n va a ser igual al número de datos que tiene la serie. En este caso va a ser 9. Entonces, 9 más 1 va a ser igual a 10, dividido entre 2, eso nos va a dar 5. Ese va a ser el centro, la posición central. Entonces tenemos que 2, 3, 4 y 5. O sea que esta ubicación va a ser el dato central. Y en ese dato tenemos el número 7. Entonces la mediana es el número 7. Tenemos otro ejemplo que es una serie de datos par. Si ordenamos esta serie de datos, vamos a encontrar que al ser par vamos a tener dos centros. Para hallar el primer centro, vamos a hacer la operación de n sobre 2, donde n es igual a 10 porque es el número de datos que tiene la serie. Y 10 sobre 2 va a ser igual a 5. Entonces vemos que nuestro primer centro es igual a la posición 5. Para hallar nuestro centro número 2, debemos hacer la operación de n sobre 2, que va a ser igual a 10 sobre 2, que va a ser igual a 5, más 1. Y ese 5 más 1 va a ser igual a 6. Ese es nuestro centro 2. Ahora debemos ir a buscar en la serie de datos ordenada el centro 5 y el centro 6, la posición 5 y 6. Entonces vamos y tenemos que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nuestros datos centrales van a ser estos dos datos. Entonces tenemos que en el dato central el centro 1 es igual a 13, el centro 2 es igual a 15. Para hallar la mediana, sumamos los dos centros, que sería 13 más 15, que sería igual a 28, dividido sobre 2. Esto va a ser igual a 14. O sea que nuestra mediana para el ejemplo 2 es igual a 14. Para la moda, representada por este signo, vemos que es el dato con mayor frecuencia o el dato que más se repite en un conjunto de datos. Entonces, sencillamente es buscar cuál es el dato que más se repite. Vemos que en la primera serie de datos tenemos que el dato que más se repite es el 11, se repite 4 veces. Entonces, nuestra moda para la primera serie de datos va a ser igual a 11. En nuestra segunda serie de datos vemos que hay dos datos que se repiten. En este caso sería el 21 y sería el 18. Como estos dos datos son los que más se repiten, vemos que tenemos dos modas. Esto va a ser bimodal. Entonces la moda es 21 y 18. En resumen, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que resumen información de un conjunto de datos en un solo valor. Y estos valores se ubican en la parte central del conjunto de datos. Existen muchos programas para calcular medidas de tendencia central. En los enlaces que observan en este momento, pueden ver cómo se calcula paso a paso estas medidas, entre ellos en Excel. Si te sirvió la información presentada en este video, no te olvides de darle me gusta. Si quieres ver más videos de análisis de datos, suscríbete al canal. Bien, como podemos ver ahí, las medidas de tendencia central, las tres básicas, media, mediana y moda, pues son importantes. También se pueden calcular para un grupo de datos, tanto no agrupados como agrupados, chicos. Ahí los tenemos. Y bueno, vamos a ver
Las funciones de la estadística, pues las básicas, las elementales serían las siguientes, muchachos. Am, en la parte de mercadotecnia, pues por ejemplo hay varias razones en las que la estadística y la necesidad de estudiar estadística crecen en los últimos años. Es un planteamiento cuantitativo de forma creciente en todas las ciencias, así como los negocios y muchas otras actividades. De igual forma en los gobiernos. La razón es que la cantidad de datos que se recopila, procesa y difunde al público por algún motivo se ha incrementado casi más allá de la comprensión y cada quien debe determinar la parte buena y la parte mala de la estadística. Entonces, para ello tomamos una muestra. Surge la parte del muestreo. Las aplicaciones principalmente son análisis estadísticos y, bueno, control de calidad, mercadotecnia, minimización de costos, combinación de productos e inventarios y, bueno, asuntos empresariales como los entes económicos de la empresa, la determinación de un precio, la variación de la oferta, de la demanda. Muchas cosas podemos estar aplicando dentro de la estadística, chicos. Entonces, es importante estar ahí, revisando cada una de las cuestiones. Obviamente, si tiene aplicaciones en la metodología de la investigación científica, muchas cosas que se pueden estar aplicando, que se pueden estar enfocando desde el estudio de las poblaciones a través de muestras. Entonces, por ahí tenemos esta parte. La teoría general de la estadística es aplicable realmente a cualquier campo científico, como les decía, en el que se realizan muestras o bien observaciones. Los métodos estadísticos son necesarios en todos los campos del conocimiento, sean estos de nivel técnico o científico. El mercadotecnia, entre otras cosas, aplicado ya específicamente, se utiliza para estimar la proporción de clientes que prefieren un producto en vez de otro y la razón de esto. Sacar conclusiones respecto a la estrategia de publicidad que sería más útil para el incremento de ventas, mejorar la calidad de los productos fabricados y los servicios. Y bueno, dentro de sus funciones son las cuestiones de inferencia. Incluso existe una inferencia estadística, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos viendo y está la población, la muestra, la totalidad de elementos, total de empleados, de productos, de calificaciones. La muestra pues es una pequeña proporción de esa población, que son los empleados de una empresa, de área, los productos de limpieza, las calificaciones probatorias o reprobatorias. Los datos pues van a ser las medidas o valor como tal observado para llevar a cabo el análisis estadístico. Las variables pues son las características que se pueden estar viendo y estas pueden ser cuantitativas, que se pueden medir numéricamente, discretas o continuas, con valores abruptos o no, valores cambiantes o no. Ahí tienen, por ejemplo, el peso, la estatura, entre otros. Las cualitativas dicen que no pueden ser medidas en sentido numérico, sino de calificación. Estado civil de las personas, el color de ojos, el género, etcétera. Entonces es donde nosotros podemos estar viendo los tipos de variables. Siempre va a haber dos enfoques, muchachos. Va a haber los enfoques cualitativos y cuantitativos. Y es importante que la estadística pues se haga una apreciación de ambos. Pero recuerden que antes de cualificar o de calificar hay que cuantificar. Eso es importante en la parte de la estadística. Yo lo que les recomiendo es que tomen algunos datos y traten de hacer un ejercicio de calcular el promedio o la media o la mediana y de igual forma la moda, ya sea para datos agrupados, tanto como para datos no agrupados. Y ahí pues se saquen inferencias de cómo se está comportando. También aquí lo que no nos mencionaba al principio, pero son datos descriptivos, son las medidas de posición. Las medidas de posición se llaman cuartiles, que van de 25% en 25%, y normalmente se les denomina con la letra Q1, Q2, Q3 y Q4. Otra forma también de compartir los datos, sería la parte de los deciles, es decir, esta vez no caminar de 25 en 25, sino de 10% en 10%. Y entonces, de esa manera podemos calcular el decil 1 de 1, decil 2, decil 3, etcétera, ¿no? Ahí podemos estar viendo esta situación.
Y finalmente también los percentiles, es decir, no caminar ni de 25 en 25 ni de 10 en 10. Caminar de, quiero el 37% de los datos, el 65% de los datos, quiero el 8% de los datos, entonces así se va caminando de esa forma, o sea, del porcentaje en el que ustedes quieran. ¿De acuerdo? También es importante que conozcan las medidas de morfología o de la forma en cómo están, forma física del comportamiento de los datos, ya sea de la población o de la muestra. Y estos son el sesgo por una parte y la kurtosis también por la otra. Entonces, es importante que puedan tener presente esto. Y bueno, que hay tres tipos de sesgo: sesgo hacia la derecha, sesgo donde la moda es mayor a la mediana y al promedio, sesgo hacia la izquierda, donde es totalmente contrario, la moda está por debajo de la media y de la mediana. Se dice que se tiene sesgo, pero lo ideal sería una parte insesgada. ¿Qué quiere decir insesgada? Que no contenga sesgo. Es decir, donde los tres valores sean iguales. ¿Qué quiere decir? Que los tres valores sean iguales, que la media, la mediana y la moda sean exactamente iguales y de esta forma se pueden llevar a cabo. Bien, de la misma manera, también la kurtosis, en la parte de la kurtosis, que es el comportamiento de la curva, se van a presentar básicamente tres valores. Esos tres valores van a ser una distribución platicúrtica, una distribución leptocúrtica y una distribución mesocúrtica. Entonces esto es cuando la curva está muy achatada o muy aplanada, cuando está muy picuda o muy levantada y cuando tiene un comportamiento aproximadamente normal. Entonces recuerden que lo ideal sería que se comportara de una manera mesocúrtica en ciertos casos y en ciertos contextos. En algunos otros vamos a decir que se comporte de manera platicúrtica y en otros casos también vamos a decir que se comporte de manera leptocúrtica. Nos va a beneficiar en ese sentido. O también no es que nos beneficie, sino que la naturaleza del experimento y de las observaciones están mostrando que así se debe de comportar o así se está comportando el fenómeno. Bien, para cerrar les recuerdo que hay funciones de distribución de probabilidad y hay distintos tipos: la función normal, la función binomial, la función hipergeométrica, la función Rayleigh, entre otras. Y también existen las funciones de densidad de probabilidad, que son como las hijitas de las funciones de distribución, y de igual forma tienen estas partes. Existe también la función exponencial, por ahí, dentro de los comportamientos estadísticos, y de esa manera es que vamos a poder estar llevando a cabo el análisis de diferentes cuestiones bajo leyes de probabilidad y no solamente de la estadística, bajo leyes de probabilidad como la probabilidad condicional, o que se llama teorema de Bayes, y de ahí estaremos manejando una serie de conceptos importantes para poder determinar la serie de eventos y con qué frecuencia o con qué ocurrencia se presenta. Eso nos ayudará a determinar a nuestro beneficio o en nuestro contra el diverso análisis que se pueda realizar. Que tengan un excelente día. Cualquier duda me reitero a sus órdenes.